buenas tardes, una vez más, bienvenidas y bienvenidos a este segundo pase del segundo ciclo de charlas Elche Misterioso. Veo caras nuevas y eso me alegra. Me hace muy feliz porque significa que bueno, pues cada vez vamos llegando un poquito más adelante, un poquito más gente. Así que podéis saludar a todos poquito a poco, si no lo voy viendo. A todos. Pues me alegro muchísimo de verdad que hayáis venido, que una vez más hayáis roto con la rutina de los domingos para venir aquí a estar un ratito así como que en familia. Esta tarde además tenemos preparadas dos sorpresas, ¿no? La primera de ellas somos nosotras dos, ya la hemos desvelado, pero la segunda viene un poquito más tarde, que espero que también os ilusione tanto como a mí. Ahora estamos en esta primera parte de la actividad, que es ese misterio entre letras, ¿no? Y vosotros diréis, ¿qué significa exactamente esto del misterio entre letras? Vamos a jugar a hacer un dueto literario. ¿Experiencia piloto? ¿A que sí? Sí. Es la primera vez además que nos atrevemos a saltar así un poquito al abismo. No sé con qué nos encontraremos, pero cuanto menos sé que lo vamos a pasar bien. Sí. Me da que sí. Porque vamos a combinar misterio, vamos a combinar leyenda con literatura y sobre todo con coloquio. Si alguien se anima, ¿verdad que no va a haber ningún problema? Nada, nos encanta además que compartáis con nosotras vuestras inquietudes, vuestras dudas. Así que un poquito este es el principio, ¿no? Pensás que como buen principio debemos presentarnos, ¿no? Quedarse un poco frío si no decimos quiénes somos. Mira, pues te toca, venga, salto la pelota. Bueno, pues... ¿Me presentas a mí o te presentas tú? Como tú quieras. Yo te voy a presentar. ¡Ay, qué ilusión! Te súper quiero, ya lo sabes. Bueno, ella es Vero Cano, es trabajadora social, criminóloga, analista del crimen y titulada en investigación privada. En la actualidad trabaja en el ayuntamiento como trabajadora social y además combina esta actividad con su gran pasión, que es el amor por toda la cultura del misterio. En este tiempo ha colaborado con numerosos medios de comunicación especializados, dedicándose sobre todo al análisis de perfiles criminales y a la evaluación de casos reales. Tiene dos libros, que son estos que podéis ver aquí. El primero de ellos, Los misterios... Como he leído los dos. Bueno, el primero fue Elche, Misterio, Leyenda y Tradición, en el que participa como coautora junto al arqueólogo de Cartagena, Santi García. Y en el segundo está ella ya como autora del libro en su totalidad, es El misterio del traicionado Post, ambos publicados por Cursiva Books, ¿vale? Y luego además en la actualidad también ejerce de guía de las rutas misteriosas, que son unas experiencias súper chulas, que tengo esa asignatura pendiente de asistir a ellas. Y bueno, hace las dos experiencias, Elche Oculto y Elche Misterioso. Y desde finales de 2019 también era presi de Invescript, un punto de encuentro para los amantes del misterio y también de lo desconocido. Bueno, en 2022 fue finalista en la categoría adulto de la 58ª edición del concurso de cuentos radiofónicos Premio Gloria Fuertes. ¡Qué ilusión! Ya además la super quiero. Eso es lo más bonito. Porque es una mala, como persona además. Tú que me quieres bien. Pues ahora vamos a jugar el inverso, ¿verdad? Ahora tengo aquí a Ana y diréis, ¿quién es Ana? ¿No? Ana me acompaña muchas veces. Ana y yo estamos juntas muchas veces, pero Ana es mucho más de lo que veis. Porque Ana tiene muchísimas publicaciones en el mercado. Es cierto que estudió Derecho en la UNED, sí. Eso lo tiene ella ahí. Fíjate qué tiempos aquellos de juventud. Pero en realidad son más de 14 los libros que ya hemos publicado, ¿verdad? 15, ¿verdad? El último, el titular de Babel, que salió hace poquito. Sí, además uno de los más reivindicativos. Pues si las cuentas no me fallan, porque lo tengo aquí anotado, hola, pasa. Muy bien, muy bien. Pues pasa y siéntate, comparte con nosotros. Pues ella tiene 8 poemarios, con el centinela 9, exacto.
3 novelas, 2 cuentos infantiles y un libro de relatos de terror. Y aquí el amiguito que tenemos aquí, que esta tarde además nos acompaña de manera especial, ¿verdad? Además de verdad, sí. Yo creo que ha recibido tantos galardones que ya no le caben en la calle. ¿A que sí? Vamos casi por el centenar. ¿Veis? Sí. Por eso os decía que Ana es mucho más de lo que veis aquí conmigo esta tarde. Porque Ana ya tiene tablas, ¿no? Ana ya lleva muchos años en todo esto, muchos más de los que llevaré yo nunca. Porque ella ya lleva mucho tiempo. No, verás que no, y que al final seguirás ese camino tan bueno y tan bonito. Me acuerdo además de uno de los premios que ganaste hace poquito, el de la Universidad Popular de Almansa. Sí. Me gustó mucho ese poema de Te pido perdón. Sí, porque además contaba la historia de una madre, bueno, era una madre de la guerra de Ucrania, en la que le pedía perdón a su hijo por el mundo en el que habían vivido ambos y por no haberle podido salvar la vida. Premio merecido. Sí. Sí, es algo reciente, te diría que sería final de año, principio del siguiente. Sería finales del pasado, sería. Sí, más o menos. Y luego ya en junio de 2023, es decir, anteayer, porque hacía calor ya, es cuando veis ya... No, por ahí hacía más, y además lo recuerdo con calor cuando me lo contaste, cuando el centinela de la Bel llega a nuestras vidas. Además llegó como una emotiva dedicatoria, Sí. que la pusiste en portada, eso a mí me tocó la patatita. Sí. Para las compañeras de letra violeta. También. Ahí. Porque además ambas formamos parte de una asociación que está naciendo prácticamente ahora, en la cual apostamos y creemos en reivindicar la literatura en femenino, porque siempre las mujeres hemos sido las grandes desfavorecidas en el mundo literario, siempre hemos estado bajo el yugo de la masculinidad patriarcal. Eso es. Y bueno, hemos decidido unir fuerzas para hacer piña, hacer sororidad, ¿no? Eso es. Y avanzar juntas este sendero. Eso es. Y lo estamos medio como consiguiendo, ¿no? Vamos a ello, Estamos en ello, ¿no? Y uno de los motivos por los cuales nos reunimos aquí es justamente por eso, para hacer piña. Sí. Para hacer piña. Para hacer piña porque estos van a ser nuestras razones de ser esta tarde. Sí. La cultura del misterio, que además nos mueve, ¿no? Si el ciclo de charlas se llama Elche Misterioso, pues vamos un poquito por ahí, por el camino de... Y además creo que va a ser bastante fructífero, porque estos libros que veis aquí son mucho más de lo que veis, porque hay mucho más que historias escritas en su interior, ¿no? Porque las letras sin vida son solo letras. Efectivamente, y nosotros lo que intentamos es darles un poquito de vida, ¿no? Tanto ella como yo lo que recuperamos son leyendas urbanas, leyendas locales, en este caso, ella más nacionales e internacionales. A nivel internacional. Sí. Ella es que cruza el charco, más que yo, ella va más lejos. Cada uno nos ha dado por unos senderos. A ti te ha dado por viajar. Las leyendas urbanas. Tú has viajado muchísimo más que yo. ¿Qué va? Eso lo dice. Y has conocido más mundo, más leyenda, más profundidad. Yo me he quedado aquí como en la tierra firme, en la tierra local. Pero en realidad la esencia es la misma, ¿verdad, Ana? La esencia es la misma, sí. Es el recuperar todas esas historias que a cierto modo... Sí, que van pasando de generación en generación, que se van difundiendo a través del boca a boca, también ahora a través de las redes sociales, con las diferentes leyendas creepypasta que se llaman, que son las que efectivamente se difunden a través de emails, a través de redes. Y bueno, y la verdad que es un mundo apasionante, que a mí me fascina todo el mundo de las leyendas urbanas. Y bueno, son leyendas pues, que parten del folclore popular, parten de, muchas veces de una superstición, de una creencia, incluso a veces de algún hecho real que puede haberse distorsionado con el boca a boca. Pero siempre creo yo que tienen más fundamento que el que aparentemente tratan de transmitir. Incluso algunas pueden llegar a tener una moraleja. Por ejemplo, ¿me lanzo? Venga, lanza. ¿Me lanzo? Va a lanzar una leyenda. Yo soy muy timidilla, pero va a empezar voy a hacer lo que pueda. Sí. Bueno, una leyenda que me apasiona, que me fascinó desde el momento en que la conocí, es la del juego del ascensor. El juego del ascensor es una leyenda creepypasta de origen coreano
cual aquellos que la han jugado, que han hecho ese juego del ascensor, afirman que a través de ese ascensor llegaron a pasillos infinitos en los que venían hacia ellos determinadas luces, determinados sonidos, porque el objetivo de este juego es llegar precisamente a otras dimensiones. Y bueno, a mí la verdad que me fascinó conocer toda la historia de cómo se jugaba, de gente que lo había hecho, he visto testimonios y bueno, uno de los relatos que hay dentro de Una noche en el infierno está basado precisamente en ese juego del ascensor. Quienes han jugado además afirman que han tratado siempre de grabar para transmitir ese tipo de esa experiencia y no les ha funcionado ni la cámara, ni el móvil, ni nada. Yo también habría intentado de grabar si lo hubiera intentado realizar, y además el que lo ha llegado a vivir y ha salido con éxito de esa situación afirma que no es aconsejable explorar esas dimensiones. Un segundo. Voy a seguir explicando. Los requisitos para realizar este juego, este ritual, es que el edificio tenga 10 plantas, ¿vale? Mínimo 10 plantas. Se toma el elevador en la planta 1 y luego se va pulsando una serie de alturas dentro del edificio, ¿vale? Que yo lo tengo aquí apuntado en la chuleta, que de memorizar va a ser que no. Primero en la planta cuarta, luego la segunda, luego la sexta, luego otra vez la segunda, la décima y volvemos a la quinta. Al llegar a la quinta, si el procedimiento ha sido llevado a cabo correctamente y con éxito, afirma que se suele subir una mujer que probablemente ya no es de esta dimensión. A esa mujer no hay que hacerle caso, hay que ignorarla, ¿vale? Simplemente, a continuación, se pulsa el piso 1 y el elevador, por su cuenta, ya te lleva al piso 10. Al abrirse las puertas, estarás ya en el mismo edificio, pero en otra dimensión. Cuando quieras bajar ahí, la mujer extraña te preguntará, ¿a dónde vas? Hay que ignorarla en todo el procedimiento. Y bueno, dicen que algunas dimensiones también son muy parecidas a las reales, a las que hay en el punto de partida, pero luego también hay otras dimensiones que pueden ser mucho más agresivas, mucho más peligrosas. Y bueno, para volver a la dimensión inicial hay que volver a hacer el proceso en el mismo elevador que has subido, solo que al final, en lugar de llevarte al piso 10, te llevará al piso 1 y deberás de abandonar el ascensor a la mayor brevedad posible. Vamos, conforme se abran las puertas, salir corriendo. Vamos, lo vetamos. A mí me faltarían piernas de todo eso. Y claro, llegados a este punto, uno puede decir, pues es que no tiene ningún sentido. Eso es una fantasía, eso no tiene pie ni cabeza y tal. Pero claro, uno, a poco que investiga sobre este tema, se encuentra con el caso de la chica Elisa Lam. ¿Vale? Elisa Lam falleció, aparentemente suicidada, en un hotel de Nueva York, que era el Hotel Cecil. Apareció su cuerpo en un depósito que había en la azotea. Dicen que se suicidó, yo tengo mis dudas porque la chica fue hasta el depósito, movió una losa de hormigón que había encima del depósito, ¿vale? La losa de hormigón pesaba 10 veces más que el peso de la chica. O sea, perdona, no insultes a mi inteligencia, suicidarse, no se suicidó esa muchacha. Vamos. Y luego se tiró ahí, se ahogó y luego ella misma volvió a colocar la losa de hormigón. Dice, más surrealista me parece. El tema está que esta chica, el último vídeo que aparece ella con vida es en el ascensor del hotel, precisamente haciendo el juego del ascensor. Y después de ello, las diferentes cámaras de seguridad del hotel
de los pasillos accesorios, no grabaron nada, absolutamente nada. Yo ahí lo dejo. ¿Qué pasará? ¿Qué pasó ahí? No lo sé. Todavía no sé, no tiene ningún tipo de explicación. Y bueno, a ver, sí. Como quieras, si quieres lo podemos intercambiar, pero lo más te guste. Sí, tú. Ahora en un lado la pelota a mí y ya la cojo yo en el aire. Ella se ha ido hasta Corea y nos ha traído una leyenda coreana, claro. Y ahora yo necesito aterrizar otra vez en tierra firme, pisar este suelo ilicitano, querido mío, y aterrizar en la biblioteca. Todos habéis oído hablar del fantasma de la biblioteca alguna vez, ¿verdad? No es además ningún secreto para ninguno de nosotros, de una manera o de otra. La tradición oral ha hecho bien su trabajo y nos ha traído historias para no dormir, así, a montones. Pero claro, ¿os habéis preguntado alguna vez cuál es la buena y cuál es la mala? ¿Cuál es la real y cuál es la exagerada? Porque de eso vais a encontrar un montón. Hay una cosa que siempre digo yo, que es, no todo vale en este mundo. No todo sirve. Sed críticos. Sed lo suficientemente críticos como para discernir qué está bien y qué está mal, y qué es más real y qué tiene un poquito de fantasía. En realidad la historia real no tenía mucho de dónde sacar, ¿vale? Pues se produce un suceso en la biblioteca en los años 90, cuando pues, un vigilante de seguridad, en una de sus noches de vigilancia, por una exposición de cuadros que además era lo suficientemente valiosa, pues el hombre se encuentra de bruces con una sombra que para él aquello era un monje, ¿no? Y además lo puede describir casi con total precisión. Tal fue el susto que evidentemente el hombre abandonó la biblioteca y demás. De ahí todo el anonimato y de ahí luego que Telecinco, a mediados de los 90, sacase toda esta historia a relucir. ¿Os acordáis de ese programa llamado Misterio sin resolver? Sí. Oh, bueno, Me encantaba. ¿Verdad? ¿Te acuerdas? Se veía venir que me encantaba, ¿verdad? Sí. Ya se veía venir que nos íbamos a juntar tú y yo, ¿eh? Pues ese programa sacó a relucir, ¿no? Donde Telecinco mete el hocico y ya no hay nada que sea discreto. Y de esa manera tuvimos fantasma para rato, pero fantasma ya de todas las formas posibles. Ya habéis aprendido a reconocer ya historias de la boca ya de todos, ¿no? Lo que os decía, que al final la tradición oral ha hecho su trabajo y ha empezado a sacar a relucir historias de donde parece que no las había. O sí, porque ahí es donde está el quid del asunto, ¿no? El cómo aprender a ser lo suficientemente crítico con aquello que nos rodea. Cómo saber qué es más o menos verdad. Cómo saber que lo que se produjo fue aquello y a partir de ahí la sugestión. Esa palabra mágica que habréis oído hablar muchísimas veces. Esa sugestión tan poderosa que nos hace a veces ver y oír cosas donde no las hay simplemente por el hecho de que el miedo, ese mecanismo de defensa que todos tenemos, pues hace su buen papel. Y oye, pues al final pues nos dejamos arrastrar por lo que creemos que es. Y ojo, que los sentimientos y las emociones son verdaderamente reales, pero tan real como la sugestión misma, porque la sugestión hace un buen papel. ¿Cuántas veces no os habéis sentido sugestionados en algún momento en vuestra vida? Situaciones cotidianas, ¿verdad? Me cuentan algo, me ponen los pelos de punta ese algo, estoy predispuesto o predispuesta y me pasan cosas. ¿Verdad que sí? Que habéis tenido esas oportunidades en un montón de ocasiones. Pero ahí es donde habéis aprendido a ser críticos y críticas, y habéis aprendido a discernir, ostras, voy a echar un poco de freno en esto, y voy a ver exactamente qué es más o menos real. Pero quién sabe si el fantasma de la biblioteca no siga por ahí dentro dando sustos en los pasillos. No lo sabemos. De hecho, tampoco sabemos si pudiera ser el buen hombre de Vicente Albarrach. ¿Por qué no? Esa teoría existe. ¿Conocéis esa parte de la historia, la de Vicente Albarrach? Vamos, venga, vamos a contársela, porque si no, dispara. ¿Conocéis la figura de Vicente Albarrach? ¿Alguna vez habéis oído hablar de este pintor ilicitano que no fue profeta en su tierra? Porque en realidad no fue conocido aquí, qué pena. Porque era un grande. De hecho, algunos de sus cuadros están en la Calahorra, en la Pinacoteca Municipal. Los podéis ver allí. Pero el buen hombre, pues, triunfó en Barcelona. De hecho, cometió el error, que no fue un error, ¿no?, de ayudar al bando republicano en época de guerra a esconder obras de arte de las que iba encontrando de las distintas mansiones abandonadas para evitar que las destruyeran, lo que le hizo ganarse el apelativo de rojo. Cuando llega ya al final de su vida el buen hombre,
las monjitas del asilo, de aquí de Elche, la del asilo San José, le encargan un trabajo muy especial. Le piden si puede crear la imagen de San Pascual, que todavía tenéis en la iglesia de San José. Era una obra prácticamente la última, ¿no? Pero que el hombre la hiciera con tan buen cariño que la hizo. Claro que la hizo. Y también se la rechazaron. Porque la iglesia no quería un San Pascual que había sido hecho por un rojo. Yo imagino que Vicente, allá donde estuviera, estaría cabreado de sobremanera, porque semejante obra de arte rechazada es un verdadero problema que desde fuera se ve. Así que ya conocéis una parte de la historia que no sabíais. Por eso decían que Vicente Albarrach podía ser el hombre que iba cabreado por ahí. Yo creo que no, porque Vicente era un poco extraordinario en cuanto a vestimenta, pero de ahí a ponerse hábitos de monje como que no, ¿no? El hombre no tomó los hábitos. Por tanto, no le veo yo mucha unión. Pero cuanto menos ya sabéis una partecita más de nuestra historia ilicitana que siempre está de bueno pues conocerla. Y ahora te toca a ti. A mí, pues nada, yo, como has hablado de Elche, yo también tengo una historia de Elche en mi libro. Hay una historia que me contaron cuando trabajé en sanidad acerca de un fantasma que había en la UCI del general. Se dice que cuando alguien joven va a morir en la UCI del Hospital General, aparece ese fantasma en la penumbra. Es una especie de arrastrador de almas y se ve esa sombra, es una sombra blanca, es una especie de damo blanco, que te acuerdas que lo comentamos el otro día. Y bueno, y poco después empiezan a pitar las máquinas y cuando esa persona fallece, pues pasa todo esto, toda esta circunstancia. Yo en el libro lo reflejo también en una de las historias, que es el suicidio de Laura. De esa historia, además, meto también de manera transversal un tema muy importante que creo que también se ve nombrar y da mucho miedo, que es el tema de la violencia de género. Y bueno, es una historia muy intensa, muy importante, la verdad que le he puesto mucho cariño a esa historia. Y bueno, otra de las leyendas que tengo aquí, que además sufrí mucho contando esa historia, es el Noche de Tormenta. Tengo aquí los apuntes para leerlos como quiero. Bueno, cuenta la historia de una niña, ¿vale?, que tiene un importante vínculo con su perro, ¿vale? El tema de la leyenda en sí se llama No solo los perros lamen, ¿vale? Es una leyenda originaria de México, pero indagando sobre esta historia, además, estos últimos días, he visto que también hay una leyenda equivalente en Francia, para que veas, y cuentan prácticamente lo mismo. Bueno, cuentan que esta niña tenía miedo a la oscuridad y para perder ese miedo, su perro se metía justo debajo de la cama, ¿vale? Y cuando sentía miedo al quedarse sola en su cuarto, alzaba la mano y el perrito le lamía la mano, ¿vale? Pues cuenta la leyenda que una noche, ¿vale?, estaba la niña en la cama, de una fuerte tormenta que la despertó, y en eso ya había habido varias veces que ella había agachado la mano, le había hundido, tal, ¿vale? Y luego en una de estas agachó la mano y ella no tiene la certeza de que el perro le lamiera, simplemente puro cansancio y ella se durmió, ¿vale? Y a la mañana siguiente se encontró que su perro había sido brutalmente asesinado en el cuarto de baño y con la sangre del perro le habían puesto no solo los perros lamen. Y bueno, me pareció una historia también brutal y la adapté a la historia que yo quería contar. Y bueno, es la historia de Noche de Tormenta, que lo pasé fatal escribiendo porque encima mi perrito, al que adoro, me estaba dando con la patita ahí en la pierna. Y yo, Dios mío, ¿cómo hago yo ahora para plasmar lo que quiero? Pero bueno, salió la historia y la verdad que me gustó y la plasmé también en el libro. Sí, otra de tantas. Otra de tantas. De tantas. Porque, ¿te acuerdas cuando decíamos el otro día, la realidad también da miedo? La realidad da mucho miedo. Mucho más que cualquier leyenda urbana de las que podamos hablaros aquí y ahora.
Sí, también es importante. En una de las historias también reflejo que yo sufrí bullying en el colegio. Y bueno, hubo un día que lo cuento, la anécdota, que una de las antiguas acosadoras me mandó un mensaje diciendo: queremos contar contigo para una cena de antiguos alumnos. Y yo pensé, lo que te quiero hacer es delito y no pienso arruinar mi vida, pues lo escribí en una historia. Fue como mi particular venganza. Y bueno, yo creo que es también importante el que este hecho del bullying esté reflejado en un libro, porque es darle visibilidad a esta lacra que hace tanto daño, porque la verdad que yo lo pasé fatal. Afortunadamente todo aquello pasó a la historia y la verdad que me pareció súper surrealista que esta persona, después de haberme agredido, de haberme acosado en la niñez, viniera como si tal cosa. El mal no descansa. No descansa. Ni años después tampoco. Pero yo me he dado el gusto de poner mi pequeña venganza. En la vida hay que darse estos gusticos. Aquí sí, los privilegios de la literatura. No tiene sentido, y más aún, es lo que tiene que... Podemos poner de manifiesto tantas cosas, tantas, sí, es importante cada uno desde su rinconcito, pues tratar de luchar por ese mundo mejor. Sí, yo por eso siempre en todas mis historias, en todos mis poemarios, hay mucho compromiso social. Por eso siempre la violencia de género, porque quieras o no, todos tenemos, por desgracia, hoy por hoy, un caso cercano de gente que está sufriendo esta lacra y nos indigna, y esperemos que algún día no haga falta historias ni poemas que digan estas cosas, pero yo ahora mismo siento que es algo muy necesario. Sí. De hecho, siempre va a ser necesario reivindicar una postura contraria a todos esos que hacen daño. Dice, ya no solo hombres machistas o ya no solo personas que hacen bullying en el colegio, porque violencia intrafamiliar también hay un montón. Y no es ninguna locura, es decir, hasta la persona con la que más consanguinidad tienes te puede hacer daño, ¿no? Las personas tóxicas que forman parte de nuestro entorno más cercano, a veces el más tóxico está cerca de ti y no lo sabes. O no eres capaz de saberlo porque a lo mejor no tienes los recursos emocionales adecuados. Oye, no pasa nada, porque no nacemos enseñados. No nacimos nunca enseñados. Efectivamente. Y además muchas veces los monstruos, por desgracia, no están ni bajo de la cámara ni en los armarios. Están en nuestro círculo más cercano. Sí. Y hay que estar muy alerta para luchar contra esos monstruos. Efectivamente. Porque además es verdaderamente importante que seamos críticos. Una vez más lo vuelvo a soltar ahí como tal cosa. Que sepamos discernir lo que está bien y lo que está mal, que seamos capaces siempre de ser nuestra mejor versión para con los demás, que nadie tenga queja de nosotros, que ya bastante el mundo es difícil ahí fuera para todos, para seguir haciéndolo nosotros difícil a otra persona, es verdaderamente cruel. Efectivamente. Si es que... Un aplauso para Supervino. ¿Tú qué me quieres? ¿Tú qué me quieres bien? Ya se me lo dicho. Si no me también. De hecho, fijaos que al final damos cuenta que vamos del camino del misterio al camino de la realidad y vamos aquí haciendo un círculo vicioso. Que vamos aquí juntándolo absolutamente todo, ¿no? Porque quizás sea lo más bonito de todo esto. Porque ella decía, hay cosas que son delito, por tanto, las meto ahí. Yo también las he metido, cosas que podrían ser delito y que efectivamente en mi caso por desgracia sí pasaron, porque todos sabéis que por ejemplo el Palacio de Altamira fue un campo de prisión. Tampoco es ningún secreto. ¿Cuántos fueron los que murieron fusilados ahí dentro? Por ideología contraria a la imperante. Ya da igual el color, si es que el color ya es una tontería. Hablar de colores ahora ya ni merece la pena. Pero en aquel momento una palabra maldicha o un gesto mal ejecutado suponía una pena de prisión en un espacio nada recontable. Unos tuvieron más suerte, entre comillas, como el pobre del Simeón Bernal, que no sabe, el pobre que lo he hecho yo famoso de tanto hablar de él. El pobre no lo sabe, no lo sabe.
Pero ojalá lo hubiese sabido y ojalá hubiese tenido la edad suficiente en aquel momento para que me contara todo lo que yo quería saber. Una pena, parece que todo llega cuando tiene que llegar y a veces es más tarde que nunca. Pero bueno, no pasa nada. Al final lo hice famoso. Lo hice famoso hablando de todas esas cosas que hoy en día deberían ser delito. Porque vivir en medio de la inmundicia y de la insalubridad, eso no debería suceder. Y ojo, 2023, y sucede. Sí. ¿Qué estamos diciendo de que no sucede? ¿Qué pasa? ¿Que no hay personas que lo están pasando mal a nuestro alrededor? Así. Sí. Así que no pudimos luchar a lo mejor el 36 o el 39 o lo que sea, no, pero podemos luchar en el 2023. Y en eso consiste también nuestra lucha. Porque la realidad de fuera da miedo, más miedo que los libros, por supuesto, mucho más. Y eso lo sabéis vosotros, cada uno con la vuestra, con la particular. Y da un miedo a veces que te mueres. Aquí estamos para ayudarnos mutuamente, ¿no? De hecho, yo creo que para ir dando una vuelta de tuerca a todo esto, ¿no te gustaría compartir alguna experiencia paranormal personal? Esas cosas, míralo, ya que empiezan a sonreír. No se te puede gustar nada. Si quieres empiezo yo, ¿te parece? La rompeola de... Me da un poco de vergüenza, afirmo, pero no pasa nada. Porque estamos en familia y lo de la vergüenza, eso es un título, eso da igual, ya se te pasará. Lo que os voy a contar no se lo he contado nunca a nadie. O sea, tenéis pase de oro, como en la televisión. Es una tontería y probablemente sea sugestión pura y dura. Pero os la voy a contar tal cual yo la viví en aquel momento que yo, pongamos que tendría unos 7 años, ¿vale? Más o menos he hecho cálculos de fechas y probablemente tendría yo unos 7 años. Bueno, resulta que mi madre son 3 hermanos, ¿vale? El pequeño, mi madre está en el centro y uno mayor. Yo con el pequeño prácticamente no llevamos muy mucho porque las edades son similares y bueno, pues el mayor hace mucho que no lo veo, pero es verdad que bueno, pues él tenía un piso en el barrio San Antón, ¿vale? Tiempo, si sabéis, ¿no? Hace un montón de años, diría en el año 96, 97, 98, por ahí irían los tiros, ¿no? Sí, para yo era nada. Lo recuerdo, pero vamos de largo. Y yo me acuerdo que en aquel momento, bueno, pues mis abuelos tenían las faenetas de Matola, ¿no? Entonces, de Matola a veces nos íbamos los domingos, mi madre me agarraba y me decía, venga, que nos vamos al piso del barrio San Antón y yo ayudo al Pepe, que es a limpiar la casa, ¿no? Y el Pepe tenía por costumbre, que ahora no me acuerdo bien, tenía un VHS, tesoro, bendito tesoro, con 2 películas, Turbulence y La Roca. Puedo prometer y prometo que me las aprendí de memoria, porque me las ponía todos los domingos, ahí yo, os aseguro que hasta los diálogos me los sé. Luego de vez en cuando se bajaba el videoclub y me traía Bambi, pero luego, La Roca. Y claro, bueno, pues yo a veces me aburría tanto de ver esas películas que ya era verdaderamente deprimente, ver la Turbulence y el tema del avión y todo eso tantas veces, que mi madre me daba por lo típico una mopica y yo me iba, pues ya voy a limpiar las habitaciones, así de pequeña, con mi mopa. Pues en una de las habitaciones que estaba, claro, al ladito del salón, ¿vale? Fue sugestivo, ¿vale? Porque fue algo verdaderamente sugestivo, al menos yo lo entendí así. Pero en un momento que yo me giré, un brazo humano salió de debajo de la cama. Y yo lo vi, porque era un brazo que además era mínimo masculino por el tema del grosor y que tenía pelo. Yo además me acuerdo perfectamente de ese detalle y que era así, ¿no? La cuestión es que lo vi, igual que lo vi, retrocedió. Yo, niña curiosa, ¿esto qué? Voy a mirar debajo de la cama a ver qué se esconde. No había nadie. Pero os aseguro que no se lo he contado nunca a nadie y que de aquí seguro que pueda salir una historia potente para el futuro. Y yo digo, se habrá muerto en esta casa. Y yo estoy ilusionada, digo, a lo mejor guardan algún cadáver en un armario y tal, la casa de segunda mano, verás tú, que yo descubro aquí el crimen y castigo. Pues no descubrí nada. Pero puedo asegurar que el miedo me duró pero bastante tiempo. Porque yo en aquel momento no lo entendía, yo decía, ¿esto qué es? Luego ya con los años supe que era la sugestión, no tanto ponerme las películas ahí, que estaba todo el día viciada viendo películas de miedo en el VHS, por las circunstancias, y qué vergüenza, por Dios. Pero me llevó además por ese derrotero y dije, madre mía, qué ridículo acabo de hacer yo buscando debajo de la cama al asesino. No estaba, pero podía haber estado. ¿Has visto? Que te acabo de abrir, te he llenado el terreno, ¿eh? Te ha llenado
A ver, yo lo único que puedo contar, además ha pasado hace relativamente poquito, uno de los últimos sitios en los que he estado trabajando, pues han pasado cosas que hasta el momento pues, yo no le encuentro ningún tipo de explicación. Por ejemplo, a ver, para poner en situación, yo soy ordenanza, ¿vale? Y en uno de los sitios en los que he estado, por ejemplo, estaba yo sentada en un hall que hay en la sala, ¿vale? El centro tiene unas escaleras que suben hacia arriba y de repente no había nadie y se oyó como una persona subiendo a toda castaña hacia el último piso, una persona así grandota, tendría que ser. O sea, se oía bla, 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 bla. Y yo, claro, me asusté, digo, pues, aquí ahora que yo no me he enterado. Y claro, yo subía toda la paleta, subía para arriba y todo estaba totalmente vacío. Y estaba yo sola en el centro, además. Yo ahí no sé qué narices pasó. Luego, en ese mismo centro, ¿vale? Pues hay una papelera que se me movió varias veces, estando yo sola en la sala. O sea, la papelera normalmente tenía que estar en una esquina y más de una vez, estando yo igual la papelera ahí, ¿no? Me voy a emparejar cosas en un armario que había pues, justo a este lado y de repente pues, la papelera me aparece al fondo de la sala y sin ningún ruido de nada. O sea, y una cosa también fue con una puerta de emergencia que además está muy cochambrosa, hace un mogollón de ruido. Es una puerta eléctrica y haciendo hacia arriba. La mueves. Pues estaba con mi mejor amiga y su hijo, ¿vale? O sea, lo vimos las tres personas. Bajé la puerta de emergencia, que habían terminado todos los talleres y tal. Y nada, de esa última hora mi mejor amiga dice, voy a echar un pis. Nada, la compañera del baño está ahí y de repente, sin hacer ningún tipo de ruido ni nada, la puerta volvió a estar aquí, arriba, subida. Y yo no sé, ahí, ¿qué cojones pasa? Pero da miedo, ¿eh? Da mucho miedo, o sea, yo digo, madre mía, es que son esas cosas y entonces pues ya empiezas a indagar sobre ciertas cositas y te quedas un poco a cuadros. También tuve sensación como de mucho frío en momentos puntuales, una sensación de pasar de 16 grados, por ejemplo, de 16-20 grados a tener una sensación de menos 10, de manera momentánea. Y luego, claro, hablando con gente de estos temas, me dicen, ¿cómo tal? Eso será un punto frío. Y dice, ¿eso qué coño es? Pues que puede haber alguna presencia. Digo, vale, ¿dónde hay que dimitir? Porque vamos, te asustas un montón. Que sí. De inicio, madre mía, del Señor. Es curioso, ¿eh? Pero eso, yo no tuve ningún tipo de sugestión de nada, porque yo en esos momentos estaba pensando en otras cosas, ni estaba yo sugestionada para nada. Claro, y ya no solo eso, es que si nos ponemos a buscarle la ciencia al asunto, podríamos decir, bueno, a lo mejor fui yo que no cerré la puerta. Pero sí, No, pero tú la cerraste. yo la cerré, y había dos personas más que vieron cómo se cerró esa puerta. Cuanto menos, Y ya a esas dos personas le dije, la había visto encerrada, mira cómo está. Y además que no había hecho ruido para subir. Es que si hubiera estado mando pronto de bajar y subir, había hecho el mismo ruido, y otra vez para arriba, pero es que estaba abajo, tomando parado. Y tengo dos testigos. Dos testigos y todo. Dos testigos. ¿Alguien se anima a contar una experiencia particular, peculiar? ¿Tú quieres contarla? Venga, adelante. En Santa Pola, en un supermercado que hay por la entrada, el Carrefour ese que fui y saltó un lecho saltó de la estantería y saltó. Miro yo, miro para allá un poco, saltó. ¿Ves estas cosas que pasan? Esto así, no había nada. Pues no trabajes en un centro, en una residencia de mayores, Madre mía, sí, ¿no? porque allá no te Pasan digo cosas nada. también, ¿no? Ahí están atrapados. Sí, hemos conocido, al menos yo, que me han contado multitud de historias porque parece, bueno, pues que asilos, residencias de tercera edad, residencias en general que sirven de habitación a otras personas, eso, bueno, pues conserva un montón de energía. La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Recordad esa frase,
que prácticamente lo resume todo. Porque en realidad si somos energía, y si la energía ni se crea ni se destruye, pues probablemente nos transformemos en algo, ¿verdad? Yo, compañeras que por la noche no se atrevían a subir. Digo, yo decía, pero ¿por qué no? Yo no tengo miedo. ¿Qué voy a hacer? Si yo me porto bien con estas personas, ¿qué daño me van a hacer? Venga, pues nada, como tú quieras, pero para que se te oiga. Y, claro. Como gustes. Escúchate lo que estoy esto. Venga, por aquí primero, venga, pues te toca, venga. Bueno, pero es muy sencillo lo que voy a decir. En cuanto a lo que has hablado sobre el fantasma de la biblioteca, ¿Sí? bien, es un tema bastante profundo, bastante respetuoso a nivel de misterio, Sí. porque no se ha llegado a hacer una investigación en condiciones. Eso es. Entonces, movimiento y actividad hay muchísima. Llega desde ciertos puntos calientes, que no voy a decir ahora mismo. Y que tú y yo sabemos cuáles son, ¿eh? ¿Perdón? Que sabemos cuáles son. Bien. Hasta, este sí lo voy a decir, la sacristía. Sí. Bien, era un fraile, era San Pascual, enigma. Todavía no se ha podido investigar. Sí que las autoridades, tanto de biblioteca como eclesiástica, a nivel personal hablaron, pero mandaron callar a todo el mundo, incluso a las personas que investigamos. Mandaron callar y hubo que callar. Sí. Hubo actividad en la sacristía, hubo actividad en puntos muy calientes de la biblioteca, pero no se llegaron a investigar. En cuanto a la persona que vio primero al fraile, no cabe sugestión, ya se hicieron muchas pruebas, porque es una persona que no le interesaba el misterio, no le interesaba el mundo espiritual, no le interesaba nada. Era un señor que, porque habían sacado unos legajos muy antiguos, hubo que custodiarlos por la noche y entonces buscaron policías de estos guardias de seguridad. Y este chico vio pasar por lo que es el claustro, por arriba, un fraile y otro compañero también. Entonces ahí es cuando hubo un pánico tremendo, ¿no? Pero ni estaba sugestionado, ni en ningún momento sintió ningún miedo antes de ver al fraile, después sí. ¿Por qué? Porque él estaba acostumbrado a hacer esas cosas, a hacer guardias por la noche. Entonces, ya que la vieja escuela, de alguna manera nos hemos plantado, digo, bueno, pues ya está, ya pasó. Por lo menos los más jóvenes, si pudierais lograr hacer una investigación en condiciones, porque Elche, hablando de puntos calientes, es muy caliente, hay muchos puntos en Elche, muchos interesantes. Algunos que a nivel personal te llaman y también te mandan a callar. Pero hay lugares donde entramos habitualmente y son puntos de que a verlos los hay, porque los ha visto gente que no tiene nada que ver con esos temas. Entonces te llama y dice, ay, pero es que yo no quiero que esto se sepa. Esa es la frase principal. Porque son también puntos oficiales, o sea, no es la casa de Pepito de Juanito. Eso es. Y cuando hay un edificio público... Pero tenemos el tema, es más, has nombrado Telecinco, fue con Julián Lago ese programa, y pasaron un montón de cosas. Te puedo decir que el equipo que estaba o que estábamos esta noche para salir, no llegamos a salir. Se hizo la otra semana y salió Vicente Albarrán, que era muy amigo mío, el sobrino, evidentemente, era muy amigo. Y salió él hablando del fantasma, porque él decía, no, eso es el San Pascual de mi tío, ¿qué tal? Pero esa noche pasaron tantas cosas que el propio Julián Lago dijo, mira, yo no sé si tenéis fantasma o no tenéis en Elche, pero aquí está pasando algo muy raro. Explotaron focos, se perdió el guión del programa, no lo encontraron por muchas cosas. Y solo quería decir eso, porque es un tema sensible. Sí, es un tema muy importante además. Gracias. Por aquí primero que te voy a levantar la manita y luego te toca. ¿Tienes mi Cris? Sí. Te ha tocado.
a poner aquí que se me vea mejor. Bueno, respecto a lo que estaba comentando de lo del fantasma de la biblioteca, nosotros en la asociación, yo soy el presidente del Centro Ilicitano de Parapsicología y Gema, mi mujer, es la secretaria. Y bueno, nosotros hemos intentado por activa y por pasiva pedir permisos para poder pasar una noche en la biblioteca y no ha habido forma. Imposible. Además, yo entrevisté al archivero de la biblioteca municipal cuando ocurrieron los hechos y después entrevisté a la otra parte, al vigilante de seguridad, que aquella noche dijo haber visto el monje. También dice que vio una comitiva, que pasamos por los pasillos y demás, y que anteriormente en el pozo que hay en el centro, en los pasillos, había oído ruido de arrastrar cadenas, como ruidos extraños y demás. Y no solamente no nos dieron el permiso para poder investigar, después nos apoyamos en la SEIP, en la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, con mi gran amigo Pedro Amorós, y tampoco, ni en nombre del Centro Ilicitano de Parapsicología, ni en nombre de las dos asociaciones intentando hacer presión al ayuntamiento. No hubo forma. Es más, tengo todavía las entrevistas que hice al archivero y al vigilante de seguridad y no nos han dejado emitirlas en ningún programa, ni de radio, ni de podcast, ni de... O sea, me sumo a lo que decía ella, de que tiene que haber algún misterio más terrenal, más que de otra dimensión, porque cada vez que intentamos hablar del caso del fantasma de la biblioteca, nos tapan la boca, y es imposible. Y investigar en la biblioteca, imposible. De hecho, se me llegó a ocurrir la idea de colarme y bueno, después descarté esa idea porque digo, como me pillen, pues capaz que acabo detenido, lo que ya sabes. Pero por los cauces legales, imposible. Imposible, y lo hemos intentado varias veces, no una ni dos, sino varias. Y no hay manera, no hay manera. Y ya digo, tengo entrevistas, tengo material que no ha podido salir a la luz simplemente porque nos prohíben hablar del tema. No podemos en ningún medio de comunicación publicar nada. Así que yo lo dejo ahí, que cada uno saque sus propias conclusiones. Yo es un caso personal que me pasó a mí cuando era una adolescente. Yo vivía allá abajo en Altavis y en el entresuelo, y una de esas veces que vine, ya era tarde, claro, era de noche, una de esas que vine de clase de confección, que no me gustaba nada, pero mi madre me hacía, y mi madre siempre estaba en la máquina trabajando, ¿no? Mi madre tenía un pasillo. Cuando entré, vi una figura de un novio mío que tuve yo, y yo me quedé así diciendo, ¿y este? A los 2 días me enteré que había fallecido un accidente de moto. Pericos, ¿eh? Sí, Vigilad vuestros pericos, de verdad. Y mi marido falleció, mi madre también, y a veces en casa no que sienta presencia ni nada, lo que siento es mucha energía. Muchas energías buenas están ahí, son muchas energías, y a veces me siento yo, como soy tan miedosa, porque yo soy muy miedosa por todo eso, me siento incómoda. Pero que y a veces no. A veces no, y a veces sí, y a veces no, y a veces sí. Pero que siento así. Pero aquello que le vi, el pasillo estaba oscuro y vi la silueta de este chico. Y al poco me enteré que había fallecido con un accidente de moto. Sí. Yo también tengo los pelillos. Yo que venía de hacer porque confección, que no me gustaba nada, nada, pasillo oscuro. Y me fui a mi madre, ¿qué te pasa? Digo, mamá, me ha pasado esto. Por allí alguien quiere también hablar. ¿Quieres? Habla alto, a ver si se te escucha. Venga, por detrás. Yo dejo un micro aquí, querida. Venga. Tenemos sitio. Toma la muleta. A ver, a mí me han pasado varias cosas a lo largo de mi vida, pero hay una que nunca me la he podido explicar. Que es, hace un par de años estaba en casa de mis padres, estaba en la cama, pero estaba despierto. Y de repente noté que no podía moverme. Y en la habitación estaba lo mismo, un escritorio, el ordenador y una silla de oficina. Yo pude mirar a la silla y noté que en la silla estaba sentado
había sentado aquí, estaba yo mismo en la silla sentado mirándome. Pero de una manera muy tétrica, muy... Yo no podía moverme y no paraba de mirarlo y me miraba todo el rato y no podía moverme. Hasta que al final pude moverme, salí corriendo de la habitación y cuando volví ya no estaba. Yo eso no me lo he explicado nunca. ¿Alguien tiene una explicación llamada parálisis del sueño? No, es que estaba despierto. Sí, está totalmente despierto y consciente. Pero no me acababa de despertar. Pero, es que yo pero, no he llegado a... Yo con mi padre, cuando vivía aquí en ese, los dos durmiendo en la cama y abrí los ojos y no podíamos movernos, ninguno. Mi padre nervioso y yo, tranquilo papá, que nos despertamos y como si nos quedáramos ahí para siempre ya, en ese sitio ahí ya, que no nos podíamos mover, nos quedamos de ahí, y hacíamos fuerte así, pero no podíamos despertarnos y estamos ahí en ese estado ahí que no podíamos, los dos éramos los dos. Pues es que efectivamente la parálisis del sueño es un fenómeno súper curioso. Me gustaría que leyeras sobre ello. Claro, es que ya no lo he documentado, pero es que yo había entendido que estaba durmiendo, pero es que en ningún momento me fui... ¿En ningún momento estabas dormido? ¿No llegaste a conciliar el sueño? No, yo estaba normal, estaba leyendo, estaba normal en la cama y de repente no podía mover. Cuanto menos, otra de las curiosidades del cerebro humano, que cuanto menos nos sorprende cada día. Yo por eso mismo, Te agradezco, de verdad, infinitamente que te hayas decidido salir aquí a la palestra para contarlas. Gracias. En principio, tenemos que cortar aquí porque tenemos una sorpresilla después. Decíamos sorpresa 1, ya la podemos ver. Ahora toca la sorpresa 2, que es una cuestión así muy misteriosa, pero para eso ya cuento con otras personas, ya no me vais a oír a mí. Solo deciros que si alguien quiere algún libro, porque ya sabéis que normalmente traemos mucho peso y que si alguien es voluntarioso de que llevemos menos, pues y con esto esperamos que lo hayáis pasado bien, que hayáis disfrutado y que hayáis aprendido. Gracias.